Bueno, comenzamos entonces en el nombre del Señor esta entrevista que vamos a tener con el instrumento de los Sagrados Corazones Unidos, a quien saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás, querido amigo Manuel de Jesús? Paz y alegría en Jesús, José y María, querido hermanito. Un gusto estar nuevamente en el programa, en tu canal Tiempo de María. Y también un abrazo para ti y para toda la audiencia en los Sagrados Corazones Unidos. Gracias, ¿no? Gracias a ti, Manuel, por aceptar esta entrevista, por seguir compartiendo con nosotros tus experiencias. Yo, en lo personal, estoy muy agradecido porque he aprendido mucho en cada entrevista que hemos tenido, en mi apostolado de iglesia. A veces siempre me vienen a los recuerdos algo que tú me has enseñado por cada entrevista. Entonces, aunque mi compromiso con el apostolado no ha sido al 100%, sí lo tengo muy presente, Manuel, muy presente, todas las cosas que hemos conversado. Así que yo te agradezco tu amistad sobre todo y este tiempito, y que yo creo también que el público también lo valora, porque es el cielo en el fondo que nos permite transmitir estos momentos. Y me gustaría que, Manuel, pudiésemos comenzar, como es de costumbre, con una breve oración, a ver si tú puedes dirigirla. Sería genial. Por favor. Claro que sí, hermanito. Vamos a iniciar este momento de meditación y de oración también y de alabanza a Dios Padre, pidiendo el reinado de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo a través de Nuestra Señora con el Ave María que ella nos ha enseñado para orar en este tiempo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, corredentora de las almas, ruega por nosotros, pecadores, y derrame el efecto de gracia de tu llama de amor, de tu doloroso e inmaculado corazón, sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Amén. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en Como el era en el principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los por siglos los de los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos entonces con Manuel de Jesús, instrumento de los Sagrados Corazones Unidos, de Jesús y de María. Pero también está dentro de esta unidad de los corazones, también está el corazón de San José, el corazón castísimo, ¿cierto? Sí, Este apostolado de la Sagrada Familia, podríamos decir, ¿cierto, Manuel? sí, claro que sí. El apostolado, bueno, inicia como tal un 15 de julio del año 2013. Es el aniversario de las apariciones de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús, María y José, y es el aniversario del apostolado también. Eh, una vez me impactó mucho una pregunta que le hicieron a Madre Teresa de Calcuta. Un periodista le preguntó que en qué año había nacido para saber la edad. Y la madre le respondió: yo nací el día que fundé a las Misioneras de la Caridad. Entonces, ese 15 de julio para mí también
es un nuevo nacimiento a la gracia. Ya desde muy pequeño, no puedo precisar una edad, una fecha, un año concreto. No lo puedo precisar porque no lo sé. Pero desde muy pequeño he tenido experiencias con Jesús, con Nuestra Señora, con mi ángel de la guarda, con San José, con el Padre Pío. Eh, recuerdos muy, recuerdos, digamos que han quedado en el tiempo y que para desempolvarlo, ¿verdad? En mi mente. Pero recuerdo, por ejemplo, que el niño Jesús, junto conmigo, de un baúl de juguetes, él sacaba los juguetes conmigo. Recuerdo ver a Nuestra Señora en una de las sillas de mi casa y ese tipo de experiencias. Y cuando iba a la Santa Misa, pues miraba la Trinidad, miraba a los ángeles, a la alma del purgatorio, al Espíritu Santo, a los santos. Y yo creía que todos los que estaban dentro de la Santa Misa estaban viendo lo mismo que yo. Lógicamente, con el tiempo, pues me di cuenta que no, ¿verdad? Que era una gracia particular, pero no lo entendía. La verdad que no entendía por qué yo estaba viviendo eso. Era algo que yo nunca busqué, nunca deseé y tampoco algo que imaginé que pasara. Era un niño, no tenía conocimiento de que ese tipo de vivencias fueran extraordinarias. Para mí era normal que toda persona que se profesara católico viviera lo mismo. Pero bueno, era algo que la verdad no le ponía tanta importancia. Luego, como te digo, hermanito, crecí y pues me di cuenta cuando compartía con mi familia, con mis padres, de que ellos no entendían o no me creían. Entonces entendí que era algo muy particular. El Señor y la Madre me, de, me dijeron que me estaban preparando para una misión muy particular, que la misión era reunir al ejército de los apóstoles de los últimos tiempos, que San Luis de Montfort, un santo que yo no conocía, que lo escuché por primera vez por parte de Nuestra Señora. Ella fue la que me habló de San Luis de Montfort y del Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces, con mis experiencias, yo he ido conociendo a la iglesia y a los santos, por lo que Nuestra Señora me ha enseñado. Entonces, así fui creciendo y, bueno, yo creía que era una experiencia solo para mí, que yo era una experiencia pues privada, personal, que no tenía obligación de contarla a nadie ni decírselo a nadie. Entonces, para mí era muy cómodo estar así porque pues no tenía que exteriorizar mi vida interior. Y luego pues el Señor y la Madre me fueron diciendo que la misión era unir al ejército de los Sagrados Corazones Unidos, que son apóstoles de los últimos tiempos y que también iban a dar sus últimos avisos de misericordia a la humanidad, que yo no tuviera miedo, que iba a predicar mi testimonio de vida, porque es eso, ¿verdad? Mi testimonio de vida, 1000 veces 1000 por todo el mundo. Y lógicamente pues no lo quería, no lo aceptaba porque era algo que nunca, como te comentaba hermanito, deseé ni busqué. No sabía
la amplitud de la responsabilidad que era recibir la gracia y de transmitir el mensaje. Y así pues crecí mi adolescencia, mis estudios normal, como un joven normal. Y pues no ponía tanta atención a la vivencia, ¿verdad? Eh, pero sí, ya un 15 de julio del año 2013, después de toda esa experiencia interior, después de toda esa vivencia espiritual, recuerdo que venía de la universidad, desempaqué las cosas de mi mochila, de mi bolso, para ponerme al día con mis tareas para el día siguiente. Y eran alrededor de las 5:40 de la tarde. Y en mi habitación viví la experiencia que no puedo describir con palabras, y lo poco que puedo describir lo hago con palabras humanas, aunque no se asemeja, ¿verdad?, a la majestuosidad de lo que vi. Pero la experiencia fue como si el sol se hubiera metido en la habitación. Cuando yo giro, de donde siento que viene ese rayo de luz, el calor, donde veo el centro de luz en la habitación, yo giro hacia mi altar, un altar que yo tengo en mi habitación. Cuando giro al altar, veo a Nuestra Señora de pie, vestida de blanco, con su manto color dorado, sus manos juntas, el Santo Rosario en su brazo derecho, con 2 estrellas. Estaba parada sobre una media luna pequeña que se medio notaba, ¿verdad? La media luna. Y el cabello de Nuestra Señora color castaño, como miel, ese color café de la miel, sus ojos igual, su nariz muy fina, sus labios rosados muy finos, y estaba como a un medio metro tal vez del suelo. Y no me sorprendió verla, me sorprendió verla vestida como estaba. Porque como te digo, hermanito, ya la había visto, pero jamás de ese modo y jamás con la intensidad de ese día. Y traía su corazón sobre su pecho izquierdo, el corazón. Y a mí siempre me gusta recalcarlo. Cuando hablamos del corazón de Jesús, del corazón de María, normalmente se nos viene la imagen de el corazón de San Valentín, el dibujito. Y no, era el músculo, el órgano humano de Nuestra Señora, palpitando, con 3 rosas que salían de su corazón, una color rojo, una blanca, una dorada, y ese corazón humano de la madre traspasado con una espada y envuelto en llamas de fuego. Me llamó mucho la atención que por el otro extremo, igual el extremo izquierdo, donde salía la espada de Nuestra Señora, vi sobre el filo de la espada que iba corriendo una mancha roja. Y en la punta de la espada o de la daga, porque tampoco era una espada grande, se formó una perlita roja, una gotita roja, que ahí se estuvo todo el tiempo. A partir de ese momento, la madre me dice que yo debo describir todo lo que empiece a ver y a escuchar. Y ella, el primer mensaje público, porque ese fue el primer mensaje que escribí y que di a conocer. Los de mi vida anterior o los de mi infancia, pues todo eso lo guardo para mí. Entonces, el primer mensaje, dijo Nuestra Señora: querido hijo, yo soy el corazón doloroso e inmaculado de María. Soy la mujer vestida del sol. Soy la Virgen de Apocalipsis 12.
Soy la madre de la gracia y de la misericordia. Soy madre de Jesucristo. Mi Hijo Jesús y yo hemos venido aquí a hacer vida contigo. Desde aquí saldrá nuestro amor. Este lugar se convertirá en un faro de luz para el mundo y extenderá la gloria de nuestros sagrados corazones unidos. Desde ahora da a conocer mis mensajes a la humanidad. Ese fue el primer mensaje. Al día siguiente volví a ver a Nuestra Señora como te la describí y así sucesivamente. De ese 2013 a hoy, pues creo que ya son 12 años más o menos. Y todos los días que Nuestra Señora aparece únicamente así. Ya no se aparece vestida de otra advocación, sino como la mujer vestida de sol. Y a lo largo de esas primeras apariciones del año 2013, en julio, agosto, septiembre, la Madre y Jesús me hablaban del apostolado, me dijeron el nombre del apostolado, que el apostolado debería llamarse apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, que era una obra profetizada no solo por San Luis de Montfort, sino de manera especial por él, pero era una obra profetizada por muchos santos. Por ejemplo, San Juan Eudés habla de ello. San Juan Pablo II con el Totus Tuus en su lema de papal. Madre Teresa de Calcuta, que donde iba hablaba de la devoción de los dos corazones. Y así tantos santos, San Maximiliano María Kolbe, Padre Pío. Es decir que han habido muchos santos precursores de la obra. Y la Madre me hablaba de ellos, de los santos. Me hablaba de los niños de Fátima, de Pierinaguili, de Lourdes. Por Nuestra Señora misma, no por leer, no por investigar, no por ningún libro. Por Nuestra Señora misma he conocido sus auténticas manifestaciones. Y aprovecho, ¿verdad?, en tu programa para decir que también en su momento parte de esas auténticas manifestaciones en sus primeros años fueron las apariciones de la Dama Blanca de la Paz, ya muy independiente lo que haya pasado con el instrumento humano, pero el mensaje y la misión de la Madre sí son verdad. Y muchas otras manifestaciones, así como hay otras que he escuchado que no vienen de Dios y que no, o no necesariamente son diabólicas, ¿verdad? Simplemente no vienen de Dios, no tienen origen sobrenatural. Y así la Madre me ha ido guiando y como te digo, hermanito, no porque yo lo haya investigado, buscado, simplemente porque lo escucho de Nuestra Señora. Jesús también empezó a aparecerse y de una manera muy especial, crucificado, con sus estigmas, ¿verdad?, abiertos en la cruz, pero muy vivo, incluso con dolor, con sangre, pero incluso hasta sonriente, con una mirada bondadosa que ahí comprendes cuando dice el Evangelio que amó hasta el extremo, hasta el extremo. Y el corazón del Señor igual en su pecho, el corazón humano de Jesús, rodeado, o mejor dicho, dentro, unido, siendo un solo órgano con la hostia. Y de ese corazón de Jesús brotan dos rayos de luz, un rayo azul y un rayo rojo. Y Jesús me ha dicho que Él es el Cordero que el evangelista San Juan
ve en el Apocalipsis. Toda la escritura, todo el evangelio tiene, a veces no es literal. Vemos un ejemplo cuando San Juan Bautista apunta a Jesús y le dice a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios. Y si nosotros fuéramos esos discípulos, voltearíamos y miraríamos a un hombre caminando. Entonces, no es lo que quiere decir literalmente la palabra, sino el trasfondo, el lenguaje espiritual de lo que Jesús tenía que ser como Cordero inmolado. Entonces dice Jesús que el evangelista San Juan habla de un cordero que está de pie en el trono, pero que ese cordero tiene las señales de haber sido sacrificado, pero sin embargo el cordero está vivo. Dice Jesús que es el sagrado corazón eucarístico. Entonces el corazón doloroso, inmaculado de María, y el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús están ahí simbólicamente contenidos en el libro de las Revelaciones del apóstol San Juan. Y dice Jesús que son las dos grandes lumbreras de la oscuridad de estos tiempos. Y luego de que me muestran y revelan su advocación, su nombre, me dictan en el 2014 unas oraciones que Nuestra Señora dice que es un cenáculo de oración. También, hermanito, fue la primera vez que yo escuché esa palabra. Le pregunto a Nuestra Señora que qué significaba un cenáculo. Y ella me explicó que era aquel lugar en Jerusalén donde los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, donde Jesús instituye la Sagrada Eucaristía y el sacerdocio. Entonces, que ese espíritu de la iglesia primitiva, que tenía los pilares del Espíritu Santo, de la Eucaristía y de la mediación de María, porque María era la mediadora de la comunidad, esos tres pilares, ese espíritu primitivo de la iglesia, Nuestra Señora quería extenderlo por toda la humanidad a través de cenáculos de oración, y que esos cenáculos de oración en su conjunto iba a ser un movimiento, y que ese movimiento se llamaría Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, para clamar el nuevo Pentecostés en el mundo, en la iglesia, para pedir el triunfo de su doloroso inmaculado corazón y para pedir que venga el reinado eucarístico del corazón de Jesús. Eso, hermanito, digamos en resumen, es la historia de las apariciones y el origen del apostolado. Tenemos un estatuto que la madre dictó, yo conocí hace mucho tiempo a un sacerdote que se llama Padre Luciano Cicciarelli, y creo que lo pueden googlear. Y el Padre Luciano desapareció en Medjugorje en el año 2015. Hasta el día de hoy, la policía de Bosnia tiene a cargo su cartera, su pasaporte, su reloj y las cosas de valor que él andaba en la maleta. Lo han buscado en todas partes y no han encontrado ni rastros de violencia. Yo lo conocí y por él fue el primer sacerdote que llevó el mensaje, porque él me visitó y fue el primer sacerdote que llevó el mensaje de mi casa al mundo, al mundo. Y él fue el primero en extender la obra. Luego, pues la madre formó un cenáculo de oración, me dijo que no tuviera miedo, que el cenáculo ella lo iba a formar, y literalmente, hermanito, así fue. El primer sábado del mes el primer sábado, del año 2014,
creo que fue en noviembre, si no lo recuerdo mal, llegaron unas personas a casa, todos a la misma hora, todos con su rosario. Gente que yo no conocía, gente que mis padres no conocían y personas que tampoco nos conocían. Y de cierta forma se miraba la pena, la vergüenza de ellos por llegar. Pero todos dieron una historia, pues, te lo digo hermanito, inexplicable. Una persona conduciendo frente a casa, pasando en su vía, escuchó que tenía que estar en esa casa ese sábado a tal hora. Otra persona caminando, otra persona en un sueño, y literalmente así se formó ese cenáculo. Yo le dije a nuestra madre que yo no quería que esto se diera a conocer porque era algo lógico que después de ese cenáculo ellos iban a invitar a su familia, me imagino, a sus seres queridos. En diciembre ya no eran 10, eran como 25 y en enero eran como 40. Y así se formó ese cenáculo. Y bueno, la madre dijo que San Luis de Montfort había escrito el tratado de la verdadera devoción y que para el tiempo de la Revolución Francesa y bueno, toda la persecución que sufrió la iglesia, tuvieron que esconder también el libro. Los monfortianos, la congregación que él fundó, tuvo que también irse del país. El mismo San Luis de Montfort en el tratado, en sus páginas finales, dice: veo animales bestiales y garras destruyendo este tratado. Y dice Nuestra Señora que Satanás destruyó parte de ese libro de San Luis de Montfort. Pero me dijo que Satanás nunca triunfa, que la última palabra la tiene siempre el amor trinitario. Y que ella iba a dictarme esa parte que Satanás quiso destruir. Y la madre dictó el libro que se llama Tratado de la verdadera devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María. Y ese tratado nos habla de la madre y Jesús desde la creación, de la gestación espiritual. Hay un capítulo casi final que yo nunca lo he escuchado en otras revelaciones. El triunfo de San Miguel Arcángel. Y habla la madre de un triunfo de San Miguel. Y nos habla de San José como el gran monarca, como el gran pastor en estos últimos tiempos. Y al final, como anexo, ya la madre da una serie de reglas, directrices, ordenanzas para el apostolado, porque toda obra de Dios y sobre todo dentro de la iglesia, pues tiene que tener un orden, ¿verdad? Entonces la madre dicta todo el tratado, dicta, digamos, los estatutos, las reglas, y cuando lo presentamos, bueno, inmediatamente empezó a recibir aprobaciones, la bendición apostólica del Papa, aprobaciones de muchos obispos. Y bueno, así hermanito se ha ido difundiendo la obra. Como último quisiera compartir algo que nunca he compartido, hermanito, y que un día de esto me recordaron, y creo que lo vuelvo a compartir por primera vez en tu canal. La primera vez que fui a Fátima, en el 2017, año 17, conocí un sacerdote que aún es muy activo en el apostolado portugués, y me llevó en mi estadía en Fátima a conocer a una persona que estaba en cama, tenía 27 años de estar en cama. Y me acuerdo bien del nombre de ella, se llamaba Margarida, una señora como de 70 años aproximadamente. Y estuve con ella, conversamos, y algo que me dijo ella, que lo digo como paréntesis de lo que te cuento,
me dijo, nunca he visto a Jesús, nunca he visto a María, lo amo con todo el corazón, pero al único que veo es al arcángel San Miguel. Y al único que no quiero ver y veo todavía más es a Satanás que me viene a atacar. Pero yo me ofrezco como alma víctima. Me agarró la mano y me dijo, te prometo que desde hoy hasta el día de mi muerte, que no sé cuándo sea, pronto o larga, pero hasta el día de mi muerte, voy a ofrecer mi victimación en la cama por tu misión, por ti y por el apostolado. Y es algo, hermanito, que hace poco estaba recordando con el Padre y lo quería pues compartir, de que en este caminar el Señor me ha confirmado por gente verdaderamente santa, pilares de la fe que están ahí escondidos, me han confirmado la obra. Y no solo ellos, sino lo termina de confirmar, ¿verdad? La iglesia, los obispos, aprobándola y diciendo que la obra no tiene ningún error, ningún desvío. La madre ha revelado un jardín con dos columnas pequeñas como de 1 metro. En una columna está la imagen de Nuestra Señora, en otra columna 3 grifos de agua, la cruz blanca con celeste en medio. Me pidió, cuando ella se apareció en ese jardín, me pidió que sembráramos flores, rosas, o sea, todo tipo de arbusto que se pudiera sembrar, pero que se hiciera, y después me iba a explicar. Eso fue en diciembre y enero. Fueron como 2 apariciones del año 2014 y 2015. Y la madre, cuando estaba finalizado para mayo de 2015, la madre aparece en el jardín nuevo, recién construido. Y ya me explica el porqué del jardín. Me dice, hijo, las 2 columnas representan los 2 pilares que sostienen a la iglesia. Esto fue profetizado por el sueño de San Juan Bosco, al ver a la iglesia zarandeada por el mar hundiéndose, pero salen 2 columnas del mar y sostienen la iglesia para que la iglesia no caiga. Entonces esas 2 columnas, hijos, representan esos 2 pilares de la fe, María y la Trinidad. La cruz representa el sacrificio del Señor, el signo de Jesús. Es blanca porque ya no es la cruz del Calvario, la cruz tosca, la cruz que le pusimos con el odio de nuestros pecados, sino la cruz gloriosa, glorificada, bañada con su sangre, eucaristizada, blanca como la Eucaristía. El color celeste al borde de la cruz representa mi mediación, mi corredención. Los 2 corazones al centro de la cruz. Y la fuente, los 3 grifos, me dijo que se conectara al agua potable, pero que las gracias iban a estar contenidas por la consagración del lugar, solamente del agua que se tomara del jardín. Y me dijo que se llamaba fuente de agua de gracia y misericordia, y que ahí también se cumplía otra profecía de Sor Lucía en Fátima, perdón, en Pontevedra, Sor Lucía de Fátima en Pontevedra, cuando ella ve la aparición de la Santísima Trinidad. Y dice Sor Lucía que del costado de Jesús salió una fuente de agua, pero que ella, al ver que el agua no caía, se fijó bien cómo el agua se sostenía en el aire al lado del Señor y formaba 2 palabras, gracia y misericordia. Me dijo Nuestra Señora
que también se cumplía esa profecía de Sor Lucía cuando ella apareció en Pontevedra y le mostró la fuente. Y luego dijo Nuestra Señora, laven sus manos, laven sus pies con esta agua y bébanla, porque esta agua está reservada para el mundo entero, sobre todo para sanar los corazones. Dijo Nuestra Señora algo que me gusta siempre decirlo, y cuando ya estaba el apostolado formado, los cenáculos se extendieron y pues la obra empezó a crecer. Yo ahí entendí que la madre me decía que como en penitencia, como la ofrenda que yo tenía que dar por la gracia era hablar mi testimonio. Porque aunque no creas, hermanito, y aunque no crean, me cuesta mucho exteriorizarlo. Porque, como les decía desde el principio, no me gusta o no me gustaba hacerlo. Porque no es algo que yo imaginé hacer. Y cada vez que lo hago con amor, pero lo hago como una ofrenda también de amor. Ahí entendí cuando la madre me decía que 1000 veces 1000 iba a repetir el testimonio de la misericordia de Dios en mi vida. Y por último dijo la madre, hijito, yo ya tengo elegido a mis hijos por todo el mundo. En mi corazón tengo escrito a los que te van a ayudar a dar a conocer mi último mensaje a la humanidad. Eso me lo dijo como en el 2015. Ya hace, hermanito, 10 años. Y yo me atrevo y lo digo con fe y lo digo porque lo siento y lo digo porque me nace la necesidad de decírtelo, hermanito. Tiempo de María y tú y todos los que te ayudan ya estaban escritos en el corazón de la Madre desde ese día que me lo dijo como apóstoles de su mensaje. Y pues te agradezco abrir tu corazón y abrir el corazón del Tiempo de María a este último llamado de amor de Nuestra Señora. Y en resumen, hermanito, ese es el origen de la obra. Gracias, Manuel. Sí, es muy bueno refrescar la memoria. Recuerdo que me habías mencionado todos esos detalles y justamente no me habías mencionado esta Margarida, que es al apostolado. Cuando tú decías que esta conexión que tú decías que había con el canal, me hizo recordar que nosotros cuando yo te pregunté a ti, Manuel, si Peña Blanca era verdad o no, en ese tiempo, en ese momento, cuando yo te hago esa pregunta, yo todavía estaba investigando, yo no estaba con la certeza ni la seguridad para publicar al respecto, porque como no fue una aparición aprobada en Chile, pero tú me dijiste que era auténtica. Entonces, apenas tú me dices eso, yo me abro la posibilidad de conocer los testimonios y me sorprendió ver testimonios de conversión, de sanación, de todo tipo, y me abrí el mundo de Peña Blanca. Y cuando fui a Peña Blanca, yo hice una novena para llegar justo para la fiesta de la Virgen del Carmen, porque como se llama Monte Carmelo, dije, qué mejor, la patrona de Chile, la Virgen. Por lógica dije, vamos a llegar para la fiesta de la Virgen del Carmen, pero no pude llegar para esa fecha. Llegué el martes siguiente y cuando veo el calendario, por coincidencias o diosidencias, como también dicen por ahí, llego para la fiesta de San Elías. No llegué para la fiesta de la Virgen del Carmen. Y ahí me di cuenta del mensaje que la Virgen me estaba diciendo que igual llegué para la fiesta de la Virgen del Carmen porque San Elías es el profeta del Monte Carmelo. Y aquí viene mi pregunta, Manuel.
dentro de las obras, perdón, de los llamados de amor y conversión que tú has recibido, yo he leído que muchas veces a ti se te nombra como el pequeño Elías. Y acabas de decirme que esta obra no es solamente para un sector, ni para tu diócesis, sino que tú has dicho que es un faro para el mundo, mensajes para la humanidad. Entonces tú podrías decirme que eres el Elías que promete, que profetizaba la Biblia, Manuel. Oh, sí, hermanito. Una pregunta muy importante. Ojalá fuera, hermanito, no creo, o no, pero algo que me ha dicho Nuestra Señora y me lo ha dicho Jesús, porque yo les he hecho la pregunta a ellos, no así, sino en el aspecto de que me explicaran quiénes eran los dos testigos de los últimos tiempos. Y Jesús y la Madre pues solamente, digamos, se han limitado, han explicado, pero no han dado más detalles de algo personal, pero solamente se han limitado a decir que los dos testigos, los dos olivos, los dos predicadores, esas dos antorchas que describe el libro del Apocalipsis, es el corazón doloroso e inmaculado de María y el Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Entonces ellos son los dos testigos y son los dos corazones también y son los dos grandes predicadores de este tiempo. Cuando me han dicho, siempre me han puesto algún sobrenombre. Al inicio Jesús me decía Manuel de mi Sagrado Corazón. Hubo un tiempo que Nuestra Señora también me llamó Hijo Especial de Fátima. También me han dicho Pequeño Elías y ahora a veces me dicen Pequeña Nada. Pero en cuanto al título de Pequeño Elías, creo que no es tanto serlo como esa profecía, ¿verdad? Pero sí el ministerio que consiste en predicar, en llevar el mensaje, que implica pues a veces no siempre la recepción de los corazones, incluso el martirio espiritual que esto puede llevar, porque tal vez, hermanito, no sufrimos de manera cruenta, pero sí sufrimos comentarios, desprecio, acusaciones, es decir, lo normal, lo ordinario. Entonces, se refiere más que todo a ese ministerio profético. Como Elías es el primer grande de los profetas, ¿verdad? El más grande. Y también es el precursor de la primera orden mariana de los carmelitas. Y, y también es el precursor de los sacramentales, porque recuerda, hermanito, cuando Elías le da una parte de su manto a Eliseo, ya él elevándose en el carro de fuego, que de ahí también nace esa espiritualidad del escapulario. Entonces se refiere más que todo, hermanito, a ese ministerio profético de San Elías. Entonces, Elías le parte con una espada un trozo del manto y se lo tira a Eliseo. Y Eliseo lo recibe como esa herencia espiritual de su padre espiritual Elías, que de ahí nace esa espiritualidad del escapulario y de los hábitos también. Entonces, se refiere más que todo a ese ministerio profético, ¿verdad? De mariano y cristocéntrico, ese nombre que a veces me dan. Y me imagino, o sea, una conclusión mía, no hay profeta Elías sin Monte Carmelo. ¿Cuál sería tu Monte Carmelo? Bueno, creo que en primer lugar sería aquí donde la madre escogió, ¿verdad? Para manifestarse, que era nuestra casa familiar. Y es nuestra casa familiar, pero la madre la llama ahora el aposento o la morada de nuestros sagrados corazones y donde también esté el jardín de los sagrados corazones. Entonces, creo que en primer lugar sería acá.
Pero en segundo lugar, el apostolado que esté extendido por todas partes y no solo el apostolado, sería la misma iglesia, porque el apostolado pues es una obra para la iglesia y para unir a la iglesia y para el mundo. Creo, hermanito, que todo corazón dispuesto a escuchar, no escucharme a mí, sino el llamado, creo que también sería mi Monte Carmelo, ¿verdad? Donde yo pueda resonar el mensaje, porque el apostolado es una obra para todos, para católicos, para no católicos, para creyentes, para no creyentes, es para todos, todo el que quiera abrir el corazón, encontrarse con Jesús y con María, e iniciar su camino de santidad con Jesús y con María, es un llamado para todos. Entonces, creo, hermanito, que todo corazón, pues que se abra al final también, sería ese Monte Carmelo donde resuene el llamado. Perfecto. Bueno, hiciste alusión al sacramental. Recordamos que en el Monte Carmelo fue que Simón Stock recibe el escapulario, ¿no es cierto? Y sus promesas, las promesas de quien lo usa con fe. A propósito de sacramentales, tú hiciste mención en una entrevista hace poco de una cruz gloriosa que fue puesta en Chile y que, bueno, yo conozco y le tengo mucho cariño a esta persona que estuvo en esta campaña de colocar estas cruces que son grandotas, de un material eterno porque son de fierro. Por seguridad no la voy a nombrar, pero ella siempre me decía, y con mucho entusiasmo, con mucho entusiasmo movió a muchas personas, además voluntarios, y me decía, es para que el comunismo no avance, es para que el comunismo no tenga su victoria. Ese era su objetivo. Ahora, ¿dónde sacó eso? Le nació en su corazón. Nada más que eso fue como a lo mejor una comunicación interna entre ella y Dios, o la Virgencita, que le tiene mucho cariño. Y efectivamente, gracias a esa fe de esta mujer y a toda esta gente que movió, se logró victoriosamente que el presidente que tenemos actualmente es católico. Bueno, no quisiera restar también que hubo muchas personas cristianas, incluso evangélicos, que oraron para que este presidente fuera el actual, pues es un presidente pro vida y que está en oposición a la ideología de género. Entonces eso nadie, ningún candidato lo digamos, hablaba tan abiertamente como Antonio Kast, que es muy mariano, él es del movimiento de Schoenstatt. Bueno, yo quisiera preguntarte de los sacramentales, Manuel, porque hay un riesgo dentro del mundo católico. A veces nos encontramos con católicos al que a lo mejor tienen poca formación y pueden confundir usar los sacramentales como amuletos. Me gustaría que tú nos pudieses hablar al respecto de esto, como además de hacer una catequesis, una prevención del buen uso que deben tener el escapulario, las medallas, la misma cruz gloriosa. ¿Cuál es el mejor uso que se le da para que no sea, ¿no es cierto?, un amuleto o no se transforme en superstición, sino que esté dentro de lo que la Iglesia Católica nos enseña que es la fe? Sí, hermanito. Sí, yo es un testimonio poderoso de, de la hermanita, de los hermanitos que han trabajado para la Cruz Gloriosa. Y ha sido, créeme, hermanito, no, es poderoso ese gran testimonio en Chile, pero créeme, hermanito, que he visto milagros también, a veces muy personales, alrededor de muchas partes. Y, pero sí, ese me impactó mucho, este gran testimonio de la Cruz Gloriosa en Chile. Y en el apostolado, bueno, la Madre ha revelado varios sacramentales. La Cruz Gloriosa de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, que la primera cruz revelada
La primera revelación de esta cruz como tal fue cuando me pidió la construcción del jardín. Está el escapulario de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María, el agua de la fuente de gracia y misericordia, los íconos o los cuadros pintados, ¿verdad? Impresos de las apariciones y siempre dando signos visibles de la realidad invisible, que es lo importante. Y sí es cierto, hermanito, que a veces muchos católicos toman como amuleto el sacramental. Creen que el sacramental en sí mismo le va a dar buena suerte, buena finanza, o salud de cuerpo, protección física. Y no es así. Un sacramental es un signo visible de una gracia invisible. Es decir, si yo me pongo el escapulario de los Sagrados Corazones unidos en mí, Jesús y María han dicho que el escapulario bendecido por un sacerdote puesto sobre nosotros nos cubre de la vida y de los méritos de Jesús y de María. De tal modo que Dios Padre ya no me mira a mí, mira a Jesús y María en mí, viviendo en mí. Entonces, ¿qué es un sacramental? Una realidad física que se puede tocar, palpar, de una realidad invisible. El escapulario yo lo pongo y es un pedacito de tela, un cordón, pero invisiblemente yo me estoy vistiendo de Jesús y de María. Y además de vestirme, debo de dar testimonio. El sacramental no es eficaz si no hay testimonio de vida. Uno. Dos, que no es, ¿verdad?, un amuleto, como lamentablemente muchos lo ocupan, para atraer dinero, atraer finanzas, para protección, para tantas cosas. Es un auxilio de la vida terrena para la santidad. Es decir, me pongo el sacramental como signo de que yo soy consagrado, de que yo pertenezco a lo sagrado, pertenezco a Dios y que como tal debo vivir, que me va a ayudar en la guerra espiritual contra el demonio, contra la concupiscencia, contra mis propios pecados, es cierto. Pero eso yo debo de alimentarlo con una vida de fe correcta. Ya si lo ocupamos, ¿verdad?, como un amuleto de la suerte para vivir en el pecado, pero me pongo el sacramental para que nunca me haga daño un enemigo o me falte nada, pues no es así. Ya eso se convierte en idolatría y al final incluso toda idolatría conduce a su único dueño, que es Satanás. Entonces todo sacramental debe ser usado con fe, pero recordándonos de que somos consagrados a Dios desde nuestro bautismo. Y el sacramental es una ayuda para la lucha espiritual que como cristianos enfrentamos. No para que nos vaya bien, no para que no nos ataque un enemigo, no para tener mucho dinero, sino para mantenernos fieles en el objetivo único, que es la santidad, ya como laico, como religioso, como sacerdote, pero el objetivo es la santidad. Entonces, el sacramental es una armadura espiritual, pero vivida con la fe recta, vivida en gracia también, con la comunión, con la confesión, que nos ayuda en el camino de la santidad. No es amuleto, no es
una palanca, ¿verdad? Es una ayuda para la vida de santidad. Gracias, Manuel. Bueno, yo invito a los espectadores que nos están viendo que puedan revisar en la página oficial del apostolado. Yo les envío el link para que puedan ver también a qué se refiere Manuel con iconos y con todos estos símbolos que se les ha revelado. Por cosa de tiempo no vamos a entrar en esos detalles, pero quisiera invitarlos para que ustedes mismos lo revisen. Y quisiera también terminar, bueno, ya terminando en esta entrevista, recordándote, Manuel, que tú en alguna ocasión me dijiste que hay 3 amores que son como los ejes fundamentales del apostolado, que es el amor a la Virgen, el amor a la Eucaristía y el amor al Papa. Y quisiera preguntarte sobre este amor al Papa actual. ¿Qué te parece el Papa actual, Papa León? Eh, Hay algo importante, que un detalle no menor, que a lo mejor también sería una buena referencia para que tú me pudieses comentar. El hecho que él haya sido consagrado al corazón inmaculado de la Virgen de Fátima. Sí, hermanito, claro que sí. Y es cierto, como apostolado, pues tenemos esos 3 amores. El amor al corazón eucarístico de Jesús, ¿verdad? En la Eucaristía. Y en los sacramentos, el Señor se manifiesta en los 7 sacramentos. El amor a Nuestra Señora, consagrándonos y viviendo su mensaje. Y el amor al Papa y al Papa a la Iglesia, a nuestra Madre la Iglesia. El apostolado como obra de venida del cielo, pero como obra de la Iglesia, somos hijos de la Iglesia y queremos estar siempre unidos a Pedro. Sea quien fuere, ¿verdad? En su momento fue Benedicto, fue Francisco, ahora el Papa, el Santo Padre León XIV, unidos a Pedro. Desde el momento en que me escucho su nombre, León, me acuerdo inmediatamente de el Papa León XIII, y él fue el que compuso la oración de exorcismo al Arcángel San Miguel. Desde ese momento y desde que tome el nombre, me doy cuenta que su ministerio va a ser reordenar a la Iglesia. Y lo he visto en muchos signos, en el uso de latín más frecuente, en el uso de ornamentos litúrgicos que no estaban en uso, en la dignidad con la que ha pedido nuevamente celebrar el sacrificio de la Eucaristía, en la apertura que ha tenido a tradiciones de la Iglesia que incluso estaban hasta mal vistas, y que él ha dado esa apertura a esa tradición antiguísima de la Iglesia. El ministerio del Papa León es un ministerio de lucha espiritual y debemos no solo orar por él, sino acompañarlo, acompañar a nuestro Santo Padre León. Hace muy poco, en el jubileo de la esperanza, para el jubileo de los movimientos eclesiales, que si no recuerdo mal, creo fue en junio del año pasado, el apostolado estuvo ahí en el jubileo, y hay videos y fotos entregándole al Santo Padre los libros, los sacramentales, los estandartes. También hubo un momento que ya fue muy privado, que no podemos ya compartirlo, donde también se le entregó al Santo Padre el libro de los estatutos. Entonces, también el Papa ya está de una u otra forma enterado del apostolado, y es un Papa de lucha espiritual. Consagró su ministerio al corazón inmaculado de María,
y, y lo hizo porque de cierta forma en esa lucha espiritual está el triunfo del doloroso, inmaculado corazón de María. Recuerdo que trajo la imagen de Fátima en un helicóptero a Roma para consagrar su ministerio y al mundo. Y en esa lucha espiritual, hermanito, está pues, como dice Apocalipsis 12, la guerra del dragón con la mujer vestida de sol. Entonces, él quiere, claro que quiere hacer triunfar el corazón de María. Cuesta mucho hacerlo porque es una lucha espiritual tremenda y tenemos enemigos dentro de la Madre Iglesia tremendo. Entonces es un gran papa. Ojalá no pierda, oremos para que no pierda el amor primero a Jesucristo, a la Iglesia, a la fidelidad, para que sea fiel a la consagración que hizo a Nuestra Señora y para que haga mérito a su nombre, ¿verdad? León, que luche contra todos estos conceptos que quieren desviar la fidelidad del Evangelio, que quieren acomodar el Evangelio a la comodidad de la concupiscencia. Es decir, muchos quieren que se apruebe esto, se apruebe lo otro, que tal cosa no sea pecado, cuando quienes debemos adecuarnos al Evangelio somos nosotros, ¿verdad? No el Evangelio al mundo, sino nosotros al Evangelio. Entonces, invito a que amen mucho al Papa, es un gran Papa, es un santo, un hombre muy fuerte en la fe, pero no lo dejemos solo, oremos, oremos por él, oremos con él y amemos al Papa y amemos a nuestra Madre la Iglesia y no los desamparemos de nuestra oración diaria y de nuestro corazón, de nuestro amor. Todos los días hagamos un acto de amor por nuestra Madre Iglesia, orando por ella. Sí, Manuel, es un buen mensaje para ir cerrando y despidiéndonos. Muchas gracias, Manuel, por permitirnos ir creciendo en la fe cada vez que nos visitas. Así que ojalá que tengamos otras oportunidades más adelante. Claro. ¿Algún mensaje sí, final, querido amigo? Claro, hermanito. Bueno, en primer lugar, agradecerte por el espacio en tiempos de María, agradecerte por responderle a Nuestra Señora, como te decía, eres parte de esos hijos que ella me profetizó, que llevarían su mensaje al mundo. Y por supuesto, hermanito, yo encantado de que hagamos más espacios para que el apostolado crezca, para que el mensaje de la Madre se difunda y también al final para amar más la Iglesia, porque también el apostolado es una escuela para amar más a nuestra Madre la Iglesia. Como mensaje final, hermanitos, invitarlos a que conozcan el apostolado. El apostolado es una obra para todos. He escuchado a veces que dicen, no soy digno porque no estoy en gracia o porque vivo una situación irregular. Hermanitos, el apostolado es para todo, es para todo. Es un llamado para todos. Y desde el momento en que le dicen sí a la invitación de la Madre se encarga de santificar su vida, de ordenar sus vidas según el deseo de Jesús. Abran su corazón, conozcan el apostolado, pueden buscarlo en todas las redes sociales. Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María. Y también hacer parte del grupo de WhatsApp. También, hermanito, voy a compartirte la liga para los hermanos que quieran ingresar y conocer el apostolado, lo puedas publicar y ellos se unan a ese grupo para que conozcan el apostolado.
Y hermanitos, hermanos del tiempo de María, la gran señal de Apocalipsis 12 ya se ha aparecido. El corazón doloroso e inmaculado de María, la mujer vestida del sol, ya está aquí llamándonos con su llamado de amor y conversión. No dejemos a nuestra Madre esperando por nosotros. Ya Apocalipsis 12 se ha cumplido y somos ese resto de hijos de la mujer vestida de sol. Respondamos con amor al amor que Nuestra Señora nos tiene. Amor con amor se paga. Miremos a la mujer vestida del sol que ya está aquí, que nos ha dado su nombre, corazón doloroso, inmaculado de María, y aceptemos vivir su llamado. Y paz y alegría en Jesús, José y María a todos, y muchas gracias a ti, hermanito, especialmente. Paz y alegría para ti también y para su familia. Muchas gracias. Un abrazo, querido Manuel. Amén, hermanito. Gracias.